SER Podcast. Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unas cuantas, ¿quién lo será? Con el barbero, que yo no me he casado. Y del quebradero de 3 cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñada, 3 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones. Elvira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Son muchas complicaciones. Muchas, a ver. Mejor y compuesta y sin novio. Eso es. Pero esta canción, que es muy sugerente por un montón de cosas, no la has elegido porque sí. No. Es una copla de Leoni Quiroga del 47 y al menos tiene esa broma sobre la idea que se tenía de la mujer de que tenía que estar en casa cuidando a los niños, casándose y todo esto, y al menos tiene mucha broma. Y yo siempre pienso, cuando crees que estás haciendo algo nuevo en la vida, párate un momento a pensar, no seas soberbio, párate un momento a pensar porque alguien lo ha hecho antes. Entonces, en el caso de las coplas que interpretó, que ahora se habla de la fusión, de la gente que se ha vuelto a reinventar la copla, etcétera, siempre estuvo en martirio antes. Exactamente. Nosotros tenemos con Lidia García, que es nuestra experta en coplas, sí, una investigadora maravillosa, que siempre nos dice esto. Bueno, siempre nos dice, una folclórica ya lo ha inventado o lo ha cantado antes. Claro. Y luego, con ella, pues desgranamos las letras de las coplas, muchas de ellas de principios de siglo, que te sorprende de lo adelantadas, claro, que eran en ese momento, de las aspiraciones que tenían, y tú dices, pues eso, nos pensamos que ahora estamos en el siglo XXI y reivindicando nuestros derechos cuando hubo muchísimas mujeres que ya lo hicieron durante principios del siglo XX. Claro, esta copla tiene la cosa de que fue en los años 40, sí, a ver, que no era fácil, ¿no? Y ya tenía humor la copla, ¿no? La cantó por primera vez Juanita Reina, pero luego cantada por Martirio en esta versión es todavía más cómica, ¿no? Porque ya la estamos oyendo desde ahora, ¿no? Claro. Y es verdad que había coplas en los años 20, es que estaba buscando para traer y cuplés de esos años, ¿no? Y por no traer las que están mejor grabadas, que son las de la Argentinita, que son las más conocidas y que algunas armonizó Lorca. Pues por eso digo, bueno, voy a traer esto, que es la idea, al menos una burla a la idea del oficio de las mujeres en la vida, que era ser madres y esposas, ¿no? Y eso está relacionado con el tema que nos propones hoy. Pues sí, porque mira, traigo a una mujer muy especial. Para mucha gente. Tú fíjate, cuando te dedicas a escribir, hay plazas en España que siempre sabes que van a ser gozosas, ¿no? Y una de esas plazas es Zaragoza. O sea, en Zaragoza sabes que además de presentar un libro lo vas a pasar muy bien. ¿Por qué? Pues porque siempre ha habido una vida cultural muy intensa. Y siempre, yo no sé qué les dan de comer, qué les dan de desayunar, chicos, pero siempre hay una especie de alegría de vivir en lo que hacen, ¿no? Entonces la mujer que viene ahora, Eva Cosculluela, es una de esas personas que te recibe en Zaragoza, bien porque escribe en el periódico sobre literatura, bien porque hace unos años tenía una librería muy, muy conocida allí, bien porque es una dinamizadora, ¿sabes? Sí. Que está en la universidad, en fin, es periodista, es un poco de todo, y ha hecho un trabajo que yo he asistido a cómo se hacía, pues desde la primera idea. El trabajo tiene forma de libro. El trabajo tiene forma de libro. Que se titula El Club de las Modernas. Sí. Y vamos a saludar a Eva, que está en Radio Barcelona. Eva Cosculluela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantadísima de estar aquí escuchándoos y bueno, me encantaría estar ahí con vosotras, pero bueno, en la distancia nos hablamos. Decía Eva que, bueno, el Club de las Modernas, ¿qué te refieres? ¿Quiénes eran las modernas de esos años 20? Pues mira, las modernas fueron un grupo de mujeres adelantadas a su tiempo que quisieron ir más allá y no se conformaron con ese papel que les reservaba la sociedad de estar en su casa con sus maridos, teniendo hijos y calladas y siendo como las mujeres perfectas, ¿no? Entonces quisieron fundar un lugar donde poder ocupar un espacio propio por derecho como los hombres y donde poder además fomentar la cultura, el arte, la formación y muchas más cosas que surgieron a partir de ahí contra todo pronóstico, porque aquello era, ahora nos parece pues muy normal, ¿no? Una asociación de mujeres haciendo cosas. Pero claro, en el año 1926 una asociación así, sin que tuviera que ver ni con la Iglesia ni con nada establecido ya de por sí, pues será muy rompedor. En plena dictadura de Primo de Rivera. Eso es, además en plena dictadura, o sea que... Y con un nombre muy inglés, con un nombre muy británico. Pues sí, se llamó Liceum Club Femenino, le pusieron la coletilla de español, precisamente porque sabían que mucha gente iba a estar en contra de ese nombre inglés, pero es que nacían del Liceum Club londinense, que ya tenía muchos años de experiencia, mucha tradición, y que había impulsado Liceums Club por todo el mundo. Entonces aquí no quisieron ser menos y se sumaron a esta red de liceums internacional. Yo no sé si hay placa, porque las distintas sedes, que creo que fueron 2 del Liceum Club, estuvieron al lado de la cadena SER aquí en Madrid, ahí detrás de la Gran Vía. ¿Hay alguna placa que conmemore esto? Sí, en la primera sede, que fue la Casa de las 7 Chimeneas, en la esquina de la calle Infantas con la Plaza del Rey, que ahora está el Ministerio de Cultura, precisamente, pues ahí, durante el mandato de Manuela Carmena, se puso una placa conmemorando que ese era el sitio donde había nacido este Liceum Club Femenino. Oye, no era cualquier asociación, es que hay que decir, nos tienes que contar nombres. Claro. De las que estaban allí, porque creo que fueron las mujeres más importantes intelectualmente que hubo en España. Pues sí, mirad, al frente estaba María de Maeztu, la gran pedagoga reconocida mundialmente. Con ella estaban Zenobia Camprubí, Victoria Kent, Isabel Oyarzábal, María Martos, más tarde se sumó Clara Campoamor. Ahí había mujeres muy pioneras en muchas cosas. Por ejemplo, Isabel Oyarzábal fue la primera mujer embajadora de España y la primera inspectora de trabajo. Estaba María Rodrigo, que fue la primera compositora y la primera mujer en estrenar una ópera en España. Había médicos, había la primera ginecóloga, estaban abogadas, fijaos, Victoria Kent y Clara Campoamor, sí. ¿No? Había mujeres de todas las disciplinas y mujeres muy activas intelectualmente que querían ir más allá y que además estaban seguras, por un lado, del poder transformador de la cultura para todas ellas y para todas las asociadas, y también de la formación. Sabían que si querían reivindicar una situación mejor para la mujer, para eso las mujeres tenían que conocer cuál era su situación como ciudadanas, cuáles eran las desigualdades que estaban sufriendo en ese momento para poder reivindicar una posición mejor. O sea, aquí las mujeres, que ya los nombres que has dado nos sitúan un poco, estos son los más conocidos, aunque hay muchas que no son tan conocidas en las que tú has indagado en sus vidas. Pero bueno, quiero decir, estaban un arco ideológico enorme que dejaron de lado sus ideologías para pensar en el bien común. ¿Cómo podemos avanzar como sociedad desde un punto de vista feminista? Aunque no solo, porque también había o invitaban a hombres a dar charlas. Cuéntanos, ¿en qué consistía este Liceum? ¿Qué hacían? Pues mira, por un lado, como tú bien has apuntado, fueron capaces de aunar ideologías muy distintas, ¿no? Y había mujeres de clase social alta, de hecho en el censo está lleno de condesa de tal, vizcondesa de cual, muy rimbombantes todas, pero luego había mujeres que provenían de condiciones mucho más humildes, como Clara Campoamor, por ejemplo, que no venía de una familia prominente, o como Elena Fortún, que tampoco era de la clase de la aristocracia, ¿no? Entonces, ahí había mujeres católicas y mujeres ateas o que no profesaban ninguna religión. Había republicanas y había monárquicas. Había mujeres de todo tipo de pensamiento, con lo cual dices, madre mía, ¿no? O sea, fueron capaces de ponerse de acuerdo, dejando de lado todo eso para trabajar por algo que sabían que era bueno para todas. Y eso me parece un ejemplo maravilloso ahora. Tenían en común que querían elevar la cultura, igualarla y que las niñas, las mujeres se incorporaran al mundo activo y cultural, ¿no? No todas usaban la palabra feminista.
No, porque estaba muy demonizada. Claro. No, por ejemplo, Victoria Kent no le gustaba la palabra, ¿no? Aunque lo fueran, ¿no? Pero claro. Es verdad, ¿no? No la utilizaban todas. ¿Qué va? María de Maez Tussí, ella se proclamaba orgullosa de ser feminista. También María Lejárraga o Isabel Oyarzábal, pero las demás ejercían un feminismo que a mí me gusta llamar de acción, porque si miras sus vidas, han sido un ejemplo del feminismo, pero no se reconocían en ese término, porque en aquel momento, claro, como asustaba mucho, ¿no? Porque venía del movimiento sufragista inglés, donde las mujeres tiraban ladrillos contra los escaparates y se manifestaban a lo grande. Entonces aquí, para contener eso y que muchas mujeres no se sumaran, se decía, no, es que son el mal, fíjate todas las cosas que hacen, alborotadoras, tal. Y entonces era muy difícil reconocerse en el término. ¿Qué hacían, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, para hacernos una idea concreta de lo que estaban promoviendo? Pues mira, dividieron el Liceum en secciones y cada presidenta se encargaba de un tipo de programación. Carmen Baroja fue la presidenta de la sección de artes plásticas y fue la primera que empezó ya con actividades y la que montó la primera exposición allí, que fue de Elena y María Sorolla, las hijas del pintor. Había una sección de literatura, otra de música, otra de ciencias sociales. Ahí hubo conferencias, por ejemplo, de García Lorca, de Alberti, una muy polémica además. Hubo conciertos de Rosa García Scott, que fue la única mujer integrante del grupo de los 8, una cosa como parecida a la generación del 27, pero en música. En literatura, bueno, esto lo he dicho, pero en arte, por ejemplo, Ángeles Santos expuso su maravilloso cuadro Un Mundo. O sea, que es que ahí pasaron lo mejor del arte, de lo que se estaba haciendo en ese momento, de la cultura, y todas compartieron su talento y su sabiduría con las socias y con la gente que podía ir invitada también. Fíjate, yo empezaba diciendo que cuando tú pienses que has empezado a hacer algo nuevo, ¿no? Párate un momento a pensar, porque alguien lo hizo antes, ¿no? El problema, Eva, es que esa memoria a las mujeres españolas, bueno, a todo el mundo, le ha sido arrebatada, porque tú descubriste lo que era el Liceum Club y no lo descubriste de pequeña en la escuela. Lo que veíamos en la escuela era la foto del 27, claro, y eran todos hombres, ahí no entraba ninguna mujer. O sea que ha sido un descubrimiento, se ha ido descubriendo gracias a gente, a estudiosas que han ido indagando en toda... Es decir, que en los años 20 hubo mujeres muy modernas y muy dinamizadoras de la cultura en España. Eso es. Fíjate que, por ejemplo, tenían varias líneas de formación, además de una gran biblioteca, porque querían que las mujeres tuvieran acceso a los libros y a las revistas sin problema. Pues hicieron una línea de formación en Derecho, que sobre todo se encargaron Clara Campoamor y Matilde Huici, otra de las primeras abogadas españolas, pero hicieron también una en Medicina pensada específicamente para las mujeres. Es decir, lo que ahora llamamos aplicar la perspectiva de género, ya lo hacían ellas. Formaron a las mujeres en ginecología, les contaron todo lo que iba a pasar si daban a luz en el puerperio, la crianza. Es decir, información que no podían obtener de ningún sitio más allá de sus madres y sus abuelas, ahí la tenían desde un punto de vista técnico. Y ahora nos pensamos que nos lo hemos inventado, ¿no? Y decimos, no, es que hay que aplicar una perspectiva de género a las cosas. Y ellas hace 100 años ya lo estaban haciendo. ¿Y cómo llegaste tú, Eva, a este Liceum Club? Pues mira, fue a partir de una exposición que precisamente celebraba la residencia de señoritas. Y un poco lo que decía Elvira, ¿no? Que yo ahí ya dije, anda, pero si la residencia de estudiantes lo sabemos todo, hemos visto 1000 fotos de Dalí, de Buñuel, estaban ahí todos, y de la residencia de señoritas no habíamos oído prácticamente nada. Ya para empezar la terminología. Absolutamente, lo que estaba pensando. Ellos eran estudiantes y ellas eran señoritas. O sea, en fin. Y a partir de esa exposición compré el catálogo, que es maravilloso, se llama Mujeres en Vanguardia, y hay un capítulo que es la relación de la residencia de señoritas con el Liceum. Y dije, uy, ¿qué es esto del Liceum que suena tan exótico, tan chic para la España de la época, ¿no? Entonces me puse a mirar y entonces de repente descubro que hubo una asociación feminista que reivindicó los derechos de las mujeres y que fue mucho más allá en muchos proyectos, de la que no sabía nada, nunca jamás había oído hablar. Y en los libros que tenía, ya no solo de la escuela, sino los libros que tenía en casa, la documentación que tenía a mi alcance, ni se mencionaba. Así que dije, bueno, yo tengo que saber qué es esto. Me puse a mirar, había muy poca documentación, la que había estaba además descatalogada, y me puse a buscar en las memorias de las mujeres que habían formado parte de esta asociación.
Y hay memorias increíbles, ¿no? O sea, yo qué sé, la memoria de Carmen Baroja, me parece, ¿no? Que hay unas memorias increíbles. O la de Concha Méndez. Es decir, que conviene... tu libro lo que inspira es para leer otros libros de todas estas mujeres que contaron su vida. Pero lo que, por ejemplo, no sabíamos es la sensación que causó y que salió en toda la prensa cuando se inauguró el Lyceum Club. Sí, igual que hubo algunos medios más progresistas que apoyaron mucho la iniciativa, pues hubo una parte de la sociedad más conservadora y más reaccionaria y también muy vinculada con la Iglesia que les pareció fatal esto de una asociación de mujeres sin vínculo con la Iglesia que iban a hacer lo que les diera la gana, imagínate. Claro. Entonces, son muy conocidas las burlas, eso sí, o sea, eso de ni a tontas ni a locas viene de ese momento, ¿no? Eso fue Jacinto Benavente, que le invitaron a dar una conferencia y dijo que a él no le gustaba hablar a tontas y a locas. Claro, estaba hablando de todas estas mujeres maravillosas de las que hablábamos antes, mujeres rompedoras, formadísimas, que ejercieron cargos, fíjate, las primeras diputadas en Cortes, ¿no? Pues se permitió el lujo de despreciarlas de esa manera. Siglo Futuro ya dijo que el Lyceum era un gravísimo peligro, un grave mal que amenaza nuestra fe y nuestra sociedad. Tiende a ganarse a la mujer española para distraerla, divertirla, halagarla y hacerle perder su religiosidad y hasta su fe. Ahí está la amenaza. Claro, toda esta burbuja de prosperidad y de avance se vino abajo con la guerra civil. Sí, cuando estalló la guerra, ya la programación que estaban haciendo, pues ya acaban las últimas cosas que tenían programadas y ya más o menos en agosto empiezan a recaudar las sedes para recopilar donaciones para mandar al frente, comida, ropa y así. El último anuncio que yo he encontrado en el periódico que habla de ellas es un anuncio que ponen ellas precisamente para dar las gracias a la gente por lo generosa que está siendo con estas donaciones, pero ella paran la actividad. También hay que pensar que muchas de ellas se van al exilio rápidamente. Claro. Entonces esto se queda ahí, la sede queda cerrada, nadie la toca, queda todo intacto, hasta que ya al terminar la guerra civil lo incauta Serrano Suñer y se lo da a la sección femenina para que forme ahí una asociación que se llama Club Medina, en la que de repente, después de haber dicho que una asociación de mujeres era una barbaridad, pues dicen que es que hay que hacer una asociación de mujeres donde se junten y puedan aprender cosas. Como Dios manda, que era dar clases de cocina, de costura, de cocina, labores, de maternidad. Sí, tú te imaginas ahora un club así, solo de mujeres, o sea, así, con esas características, ¿no? O ahora sería tomado como una cosa clasista. Pues probablemente lo sería. También el Lyceum fue tomado como algo clasista en su época. No, por eso te digo, el Lyceum, sí. Sí, o sea, porque claro, muchas de las mujeres que estaban ahí, pues eso eran o de la nobleza o tenían situaciones prominentes, o sea, con maridos muy prominentes, situaciones familiares muy desahogadas. Pero claro, ¿cómo iba a montar nadie una asociación así si era, por ejemplo, una mujer obrera que tenía que ir a la fábrica todo el día? Tenían que tener tiempo y tenían que tener dinero. Ser y ellas, mujeres burguesas, por así mujeres decirlo, burguesas, ¿no? Claro, pero yo creo que tenemos que agradecer mucho que estas mujeres burguesas, en lugar de ir al ropero de la iglesia o a montar una mesa petitoria para el Domum, pues montaran este Lyceum tan avanzado y tan adelantado a su tiempo. Y esas visitas que recibías, tú has hablado de Benavente, decías que la de Alberti fue polémica. Uh-huh. Sí, Alberti dio una conferencia que se llamó Palomita y Galápago, no más artríticos. Y entonces apareció ahí vestido como de bufón, ¿no? Con un pantalón muy ancho, una americana que le iba muy grande, una pajarita tal y un bombín pequeñito. Y llevaba unas palomas en una jaula, una tortuga en la otra mano. O sea, debía ser un espectáculo verlo por la calle yendo a la calle Infantas. Y allí empezó una de estas, recitó unos cuantos poemas, una oda a la estulticia, o sea, ya provocando desde el primer momento. Pero ahí empezó a hacer como un diálogo con la paloma que había llevado en la jaula y entonces era como que la paloma le estaba diciendo insultos de hombres muy prominentes que muchos de ellos eran los maridos de las mujeres que estaban ahí sentadas. Entonces se montó imaginaos, mucha gente se fue, otras pitaron, unas cuantas resistieron ahí porque pensaban que eso era algo de vanguardia y que tampoco estaba mal provocar. En fin, que eso dio que hablar, dio notas en los periódicos después, fue muy, muy comentado. ¿Pero era irónico o se estaba metiendo con ellas? Bueno, con ellas no, era más con ellos. Y muchas de ellas decían, claro, es que como no se atreve a decírselo a ellos a la cara, nos lo dice a nosotras para que se lo contemos. Pero yo creo que también fue una provocación, una butad de estas de Alberti, que dijo, bueno, vamos a mover un poco esto, y se le ocurrió hacerlo así. ¿Y la visita de Lorca?
No me imagino una burla al Liceum Club. No, la conferencia de Lorca fue muy bonita. Yo no he encontrado en ningún sitio el texto íntegro, pero sí que en algunos periódicos extractaron bastantes fragmentos. Y dijo cosas muy bonitas sobre la creación poética y el hecho poético. Y de hecho en esa conferencia fue donde pronunció su famosa frase de que la poesía no quiere adeptos, sino que quiere amantes. Eso lo dijo ahí y definió la poesía como, con una ya él mismo con una poesía maravillosa, y debió ser muy bonita porque luego en algunos artículos que publicaron cuando se asesinó al poeta, decía que había habido un silencio tan reverencial que parecía una misa laica. Sí, fíjate, una de las cosas que más pena me da es no haber aprendido de estas mujeres en el colegio, en el instituto. De verdad, porque poetas como Concha Méndez luego te acompañan tanto y en algún caso valen más que los que estaban en la foto del 27, ¿no? Incluso pintoras como Maruja Mayo, ¿no? Es que por eso queríamos recomendar el Club de las Modernas de Eva Cosculluela, porque nos habla de nuestra historia, que es una historia, iba a decir olvidada, pero no, borrada, yo creo que deliberadamente, y que ahora, pues gracias a periodistas y escritores como tú, Eva, pues estamos volviendo a recuperar. Y fíjate que ahora que se habla tanto de andar, de que las mujeres deben andar por la noche sin problemas, hay unos versos que seguro que conoce Eva, de Concha Méndez, que dicen: me gusta andar de noche, las ciudades desiertas, cuando los propios pasos se oyen en el silencio. Sentirse andar a solas por entre lo dormido es sentir que se pasa por entre un mundo inmenso. Todo cobra relieve, una ventana abierta, una luz, una pausa, un suspiro, una sombra. Las calles son más largas, el tiempo también crece. Yo alcancé a vivir siglos andando algunas horas. Gracias, Elvira, gracias, Eva. Muchas gracias a vosotras, un beso. Un beso muy grande. La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana del Arte. Con Miquel del Pozo. Abrimos la ventana del arte escuchando este tema de Wim Mertens, que como siempre tiene una explicación que yo no la sé y se la vamos a preguntar a la persona que la ha elegido. Miquel del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Esta, no sé si intriga, suspense, ¿por dónde vas a tirar hoy? La verdad que yo escucho mucho a Wim Mertens, es uno de los compositores que me acompaña, aparece mucho en mis listas de reproducciones, y siempre que suena esta canción me detengo a escucharla. Me da la sensación que crea un universo propio, un mundo en suspensión. Además, tengo la sensación que podría durar eternamente. Va repitiendo unas cadencias, de repente se vuelve a empezar. Tengo esa sensación de mundo en suspensión. Y la verdad que esto pensé en ella visitando el otro día la exposición de la que os quiero hablar. Tanto las obras de las que hablaremos como esta canción, es decir, un mundo sonoro o un mundo visual que quizá nosotros no sabemos explicar. Yo, si te tuviera que explicar ahora esta canción, no sabría muy bien por cómo hacerlo, ¿no? Por qué me transporta o por qué me interpela. Nos pasará lo mismo con las obras de hoy, pero mientras las escuchamos o las miramos, estamos en la obra. La obra nos lleva, y por eso quería comenzar con ella. Venga, pues entonces tenemos esta música que nos acompaña en un espacio sin saber muy bien cómo lo hace, pero nos envuelve, y vamos a visitar una exposición que creo que se visita o que podemos ver ahora en el Reina Sofía sobre Aurelia Muñoz. Empecemos por conocerla a ella.
Sí, es la gran retrospectiva sobre Aurelia Muñoz. Es una artista catalana que nació en Barcelona en 1926 y justo este año se celebra su centenario, y por eso también esta gran exposición, que más adelante se podrá ver también en Barcelona, en el MACBA. Es una artista que desarrolló su obra a partir de los años 60 del siglo pasado, hasta la primera década de este siglo. Murió en el año 2011. Por tanto, por el tiempo en el que vivió, es una artista moderna que dialoga directamente con todo el arte de las vanguardias del siglo XX, desde el simbolismo a la abstracción. Su lenguaje es absolutamente moderno, pero ella decidió trabajar con técnicas y materiales tradicionales. Es decir, no hace cuadros con pinturas o con dibujos, no hace esculturas con hormigón o con piedra. Ella trabaja con bordados, con tapices, con cuerdas anudadas, con macramé de sital, con fibras naturales, es decir, con técnicas tradicionales de la cestería, sí, de los ropajes tradicionales. Con esas técnicas crea un mundo absolutamente moderno, con un material que en principio nada nos hace pensar a las vanguardias. Ella crea unas obras modernas. Venga, pues empecemos a mirarlas. ¿Por dónde? Mira, hoy quiero plantear un recorrido por la exposición. Muchas veces cuando visitamos una exposición elijo 3-4 obras concretas, pero aquí quiero que vayamos paseando por las salas, porque cada una de las salas de la exposición que ahora hay en el Reina Sofía presenta un aspecto de su obra. Y si nosotros entramos en la primera, nos encontramos una gran sala llena de imágenes fascinantes. Hay ángeles, tótems antiguos, pájaros o demonios, visiones de ciudades mágicas. Son grandes paneles colgados en las paredes, que de estilo recuerdan mucho a la obra de Paul Klee, tanto por las formas como las líneas y los colores. Pero no son dibujos ni pinturas, están bordados. Son imágenes creadas con hilos de colores. En lugar de hacer una pincelada de rojo, pues ella borda en hilo rojo el contorno, el ojo, el perfil, lo que sea que esté representando de esa figura. Es decir, son dibujos a la aguja. Aurelia Muñoz descubrió de joven los grandes tapices y bordados románicos, especialmente uno que hay en Girona, y yo también lo conozco mucho, me es muy cercano, el gran bordado de la Creación, que es del siglo XII. Ella, viendo ese gran bordado, quedó fascinada por la belleza, por la cualidad de los materiales, por la riqueza de las texturas y de los colores que uno podía hacer con un tapiz, con un bordado, y cómo con esa técnica se podía dibujar cualquier cosa. Lo habían hecho en el románico y ella va a dibujar también cualquier cosa, pero en este caso con un lenguaje moderno, con un estilo, con una composición, con una temática que tiene que ver con su momento. Esta es la sala 1 de la exposición de Aurelia Muñoz. Si avanzamos por ese recorrido, ¿llegamos a la sala 2? A la sala 2 y cambiamos completamente de mundo. Abandonamos los tapices y entramos en una sala que yo te tengo que confesar, Marta, que es de las experiencias más emocionantes que he tenido en una exposición temporal. Porque además no me lo esperaba y de repente crucé la puerta y entré en un lugar habitado por unos grandes pájaros cometa que están colgados del techo. Son unas construcciones hechas con telas blancas y varillas de madera, colgadas con unos hilos y con unos plomos que hacen de contrapeso. Están allí en equilibrio. Parecen grandes pájaros, o a mí casi me evocaron más los dinosaurios voladores. Sí, sí. Son unas grandes estructuras, unas grandes alas. Algunos parece que tienen una boca abierta, pero también parecen aviones, esos primeros aviones o esos intentos o aquellos dibujos de Leonardo materializados. Son esculturas voladoras, son construcciones flotantes que están colgadas, que se mantienen en equilibrio. Llenan toda la sala, es una sala longitudinal y en el techo, no recuerdo si hay 3 o 4, 5 grandes aves posadas.
Hay que verlas en directo para sentir su presencia, su fragilidad y también la poesía visual que son. Evidentemente no sirven para volar, como todo arte no sirve para algo útil, pero tú tienes la sensación de que esos seres, sean lo que sean, están volando. Cuando tú en un museo miras un cuadro y hay una figura, a veces tienes la sensación que esa figura te está mirando. Sí. Tú sabes que son unos pigmentos sobre una tela, sí, pero tienes la sensación de que te mira, de que hay algo más que simple pintura. Aquí ocurre un poco lo mismo. En ningún momento tuve la sensación de que estaba viendo unas telas colgadas del techo, sino que estaba viendo unos seres que estaban allí flotando. Y esa es la magia del arte, convertir un material, un pigmento, una tela, una varilla de madera en otra cosa. Tal cual. ¿Y todas sus esculturas son bordados? No, la verdad que esto es lo bonito. Hemos empezado con los bordados, ahora seguimos con las telas, pero son unas telas recortadas con las varillas. Y si entramos en la tercera sala y en la cuarta, está dedicada a sus esculturas en papel. En papel hecho manualmente. Ella misma hacía el papel. Claro, el papel hecho de forma artesanal, cada hoja es distinta. Cada una tiene un grosor, una textura, en función del gramaje, claro, en función del prensado. Cada una es específica como la corteza de un árbol, ¿no? Tiene su propia característica. Con estas hojas, como si fueran planchas con las que ella puede hacer una escultura, hace esculturas de papel. Hay una que me impactó, que son unos libros aéreos. También colgados. Están colgados, son como unos libros, como si cogiéramos un libro y pegáramos la portada con la contraportada, sí, y nos quedaran todas las hojas abiertas. Sí. Pues imaginemos esta idea de hojas blancas, todas ellas abiertas con un eje central, en este caso es un eje de madera, y colgadas en distintos puntos. Es como una fantasía de textos posibles, porque solo hay las páginas, pero a la vez es una escultura. Compositivamente, plásticamente, funciona muy bien. Si estuviera hecha en hierro, podría estar en cualquier espacio público, como escultura abstracta. Y esto también es algo que en sus obras pasa mucho. ¿Estoy viendo un libro o estoy viendo una forma abstracta? El título sí nos ha dicho libros, pero podríamos leerlo perfectamente como forma. Lo de antes yo decía pájaros, pero también pueden ser, no sabes exactamente qué es lo que son. Y al estar colgado y al ser libros, me lo imagino con cierta ligereza, incluso que se pueden mover. Este es otro detalle muy, muy bonito de la exposición. Yo recomiendo a los oyentes que vayan, que permanezcan un tiempo en cualquiera de las salas y vayan observando las piezas, que en principio todas están quietas, no se mueven, pero de repente cambia la ventilación o entra un grupo que desplaza el aire, se genera una pequeña corriente y aquella forma que tú te parecía que estaba solidificada, se balancea, o hay una hoja que se mueve y descubres la fragilidad de la construcción. Porque están presentadas como una escultura, y son esculturas, pero Aurelia Muñoz trabajaba mucho con esto, con el peso y con la ligereza. Y de repente yo hasta soplé al lado de una, soplé un poco y se movieron las hojas, ¿no? Esta fragilidad. Hemos empezado por la sala de los bordados, hemos continuado por las telas blancas con las varillas de madera, a las esculturas hechas con papel y llegamos a las maquetas. Sí, maquetas hay por todo el recorrido, pero sí que hay una sala que está donde casi se concentran y casi parece el taller de Aurelia Muñoz. Todas estas grandes figuras, grandes esculturas, primero las ensayaba en unos pequeños modelos. Ella utilizaba unos cubos, un cubo de unos 40 por 40 centímetros, hecho simplemente con varillas, o a veces es un cubo de metacrilato. Es decir, es un espacio vacío en el que ella empezaba a jugar, empezaba a colgar cosas, una espiral de papel tensada con unos hilos, una pequeña estructura plegada colgada del techo de ese cubo, o una pequeña figura hecha con macramé de lino, sujeta por unos tirantes y viendo cómo cae de forma natural el tejido en el papel.
son los modelos de esas grandes piezas que vas encontrando. A mí me cautivaron porque cuando te acercas ves sus anotaciones en el papel, las marcas del corte para luego hacer el patrón para cuando eso cambie de escala y se haga mayor. Todas esas líneas de lápiz y sobre todo esa fragilidad que ya la intuyes en las piezas grandes, pero aquí, que es un pequeño papelito que plegándolo un poco, tocándolo con el dedo, cambia completamente el equilibrio, aún es más presente. La verdad que las pequeñas maquetas me cautivaron y te preparan para la gran revelación que es la sala central. La sala central, la de las esculturas con macramé que has dicho al principio. Sí, seguramente que son las piezas que más conocidas de ella o las que con las que se dio a conocer. Son grandes esculturas a gran escala, que algunas van del suelo al techo de las salas del Reina, hechas con macramé de cuerdas de sisal y de yute. Pero ya la cuerda es mucho más grande, mucho más gruesa que el macramé que estamos acostumbrados. Estas grandes construcciones, ella las llamó entes. Y así se titula toda la exposición. Yo he buscado, ¿no? Para no concretar. Sí, claro. He buscado la RAE la definición. Claro, ente. Lo que existe o puede existir. Es perfecto, porque es lo que son estas construcciones. Son algo, porque tú lo percibes como algo que es, algo que existe, o que puede llegar a existir, es decir, aquellos pájaros que veíamos podrían llegar a existir, o a lo mejor son los dinosaurios que existieron. Es algo real, pero que no lo puedes definir o concretar más allá de que es un ente. Y la ambigüedad de la palabra nos sirve a nosotros también delante de las obras para que sean lo que nosotros queramos. Las podemos leer hacia la figuración y algunas nos pueden recordar a un árbol o a un pájaro, o nos pueden evocar una forma del mundo natural, del agua que cae, del vuelo de una hoja. Nos puede parecer algo de la realidad, pero también las podemos leer completamente como una forma abstracta, como cualquier escultura abstracta del siglo XX. Es una forma que nos seduce y que no tiene otra explicación que la propia belleza y la cualidad material con la que está hecha. ¿Y hay alguno de estos entes que tú destacarías? Yo quedé enamorado de dos de ellos. Uno ya lo conocía, lo descubrí hace unos años en el Museo Nacional, aquí en Barcelona, justo donde estoy ahora, que se titula Ente Social. Es una pieza de 1976 que está formada por 4 piezas independientes, por 4 piezas rectangulares de macramé, colgadas, dejando que cada una caiga un poco según la gravedad, ¿no? Que adopte su forma. Evidentemente no caen de cualquier forma. Ella ha decidido de dónde la cuelga, si de una esquina o de la otra, y si esa esquina la pone más alta o más baja que la pieza que hay al lado. Es decir, jugando con la gravedad, ella ha hecho la composición. Y cuando tú estás delante, pues tienes esas 4 hojas pesadas, porque el macramé ya ves que pesa, que cae, pero que están flotando, que están en suspensión. Y muy cerca hay otro ente que no se llama social, se llama aéreo, que también son 4 piezas distintas, en este caso teñidas en un marrón más oscuro. Parece más yute esto, ¿no? Sí, son sital y yute. Van mezclando, todos son fibras naturales. La belleza también cuando los puedes contemplar de cerca, cuando ves cómo ellos mismos se ondulan. Esta segunda pieza que te comentaba es igual de abstracta que la otra, pero como están las 4 piezas puestas un poco simétricamente, puedes leerlas como las hojas de una mariposa o como las hojas de un ángel y ya ves otras cosas. Sean lo que sean, antes hablaba de la utilidad, el arte no sirve para nada, y cualquiera de estas piezas, si cortáramos los cables de las que están colgados, caerían al suelo y serían un montón de cuerdas en el suelo. Pero en esa presencia suspendida se revelan como una aparición. Cuando tú las ves y dices, uy, ¿qué tengo aquí delante? ¿Qué es esto tan especial, tan mágico? No, son unas simples cuerdas, sí, pero tal como te las ha dejado el artista, son otra cosa.
La exposición de Aurelia Muñoz está en el Reina Sofía, allí está también el Guernica, que estos días está siendo noticia, Miquel, y no quería dejar de comentarla contigo, porque cada vez hay más voces, más historiadores que plantean la posibilidad de que Picasso se inspirara en lo que ocurrió en la desbandá, ese éxodo humano, el más grande de la historia de Europa, huyendo de los bombardeos de los barcos y desde el aire por la aviación franquista y fascista a la población civil. Claro, la desbandá tuvo lugar el 8 de febrero del 37. Se lo encargaron el mural para la Exposición Internacional de París en enero del 37, por fechas cuadra, pero no sé cómo lo ves tú. Yo fui a ver al Guernica, saliendo de... que me preguntes justo esto, saliendo de la exposición subí, siempre que voy al Reina voy a verlo, y a veces voy al Reina solo a ver el Guernica. Y he leído esta noticia. La verdad, hablan de un dibujo anterior al bombardeo de Guernica, donde ya estaría Picasso pensando en la imagen que finalmente pintó, lo cual podría confirmar esta hipótesis. Pero claro, habría que tener la certeza de este dibujo, si realmente ese dibujo de una mujer con un niño subiendo una escalera lo hizo antes del bombardeo de Guernica o no. Evidentemente tiene un interés histórico, claro, poder saberlo, y la historia del arte también se construye así, descubriendo documentos y buscando, intentando saber. Pero el origen de una obra de arte es algo muy complejo de contar con documentos, todo lo que podía tener Picasso, ¿no?, en la cabeza. Si aquello fue el detonante o fue la noticia del bombardeo de Guernica que leyó en París en el periódico. Lo que sí es cierto es que Picasso durante un tiempo estuvo dibujando sin tener muy claro qué iba a hacer con el mural. Le habían encargado un mural para el Pabellón de la República y hay unos dibujos donde parece que hay un pintor, un modelo, no está muy claro la temática, y de repente, a partir de un momento, sobre todo a partir del 1 de mayo, empieza a hacer unos dibujos que además los va fechando, donde claramente allí hay el sufrimiento de un lugar, de una gente que está saliendo de sus casas, que las casas están ardiendo, que hay las mujeres gritando, que hay un niño muerto, aparece un soldado caído. Es decir, lo que acabará siendo el cuadro, si el germen era uno o el otro, para mí también lo más importante es lo que transmite la obra. La obra claramente es una denuncia del horror de las víctimas inocentes, las mujeres y los niños, y también de los soldados caídos. Está todo eso en el cuadro. Venga de Guernica o venga de la desbandá, es el momento que estaba viviendo también Europa, y la pintura final sigue siendo tan viva que ayer veía en el periódico que habían hecho unas declaraciones, ¿no? Creo sobre el pueblo palestino. Había ido alguien al museo, claro, a declarar delante del cuadro, porque el cuadro es una denuncia que va más allá yo creo, del hecho concreto del origen. Sí, y apela a la actualidad, porque ese horror lo seguimos viendo en un montón de lugares, eso está claro. Pero bueno, puede ser... claro, a todo el mundo le conmueve mucho más las cosas cuando pasan en el lugar de origen de uno, y este caso estaba pasando en su tierra. Entonces, claro, bueno, hay cosas que no son descabelladas, ¿no?, y que pueden coincidir, pero ese trabajo se lo dejamos a los historiadores del arte para que lo aclaren. Muchísimas gracias, Miquel. Una semana más. A ti, Marta. Un beso, un abrazo. Chao. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Ayer te he visto Pablo Alborán. Sí, ayer traí una cosa que pasó muy bonita, porque en el Gato Pardo, bueno, hay un montón de covers que ha hecho la gente del Solamente Tú de hace 1000 años, ¿no? Pero entonces le hice un montaje con algunos covers a ver el que pensaba.
Y bueno, mira qué bonito quedó. Este primero que canta es un chico de Chile. Regálame tu risa. Joder. Enséñame a soñar. Esto es en Chile. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Qué bonito lo canta. Bueno, entonces había más, ¿no? Pero este era el primero. Resulta que este chico que canta se llama Brian, es chileno y arrasa en Chile. Sí. Tiene 500.000 de seguidores, muchísimos fans, está haciendo su primera gira y lo oyó ayer en la radio. Entonces ha colgado un vídeo somnoliento, ¿no? Y entonces dice esto. ¿Esto es real? ¿Pablo Alborán me escuchó en serio? No me lo creo. Joder. Qué bonito, ¿no? Claro. Que has hecho en su día algo, pues no sé, inspirado en esta canción y de repente pues alguien a quien tú admiras, ¿no? Reaccione. Y se lo encuentre. El poder del faro. Que une continentes. Sí, de la radio y de las redes también, te digo, porque también, ahora con las redes se llega a 1000 lugares. ¿Y esta noche? Esta noche hacemos el faro rural. Rural. Sí. A ver. Es una canción que ha elegido Francino para ti, de Elton John, que se llama Country Comfort. Está bien. Ayer pedíamos a los oyentes que utilizaran su nota de audio para lo que quisieran, siempre que tuviera vínculo con la palabra rural, pero que aprovecharan también para hacer algo un poco más reivindicativo, o si quieren ser nostálgicos y romantizar el campo, muy bien. Pero también les preguntábamos por qué crees que el campo se está vaciando, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Si realmente ellos volverían al pueblo, si se lo pudieran permitir, o es algo que descartan. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que este tema es muy delicado para los oyentes del Faro. Tenemos oyentes en todas partes, la España olvidada que decimos nosotros. Sí. Y además no eso apela a ti mismo, ¿no? A tu núcleo, a tus raíces. Sí. Y al sector primario. También. Ahora que vuelve a la mente de todos la palabra pandemia, pues está muy bien que recordemos el sector primario y su importancia. Bueno, adiós. Un beso. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Muy bien. Oye, llevas toda la semana repasando ese episodio surrealista que llevó al encuentro de Fernando VII con su padre, con Carlos IV y con Napoleón en Bayona, mientras las tropas francesas avanzaban hacia Madrid en mayo del 1808. Y advertiste a Francino, te vas a perder lo más esperpéntico de todo este show que montaron ahí en Bayona y lo vas a contar hoy. Sí, porque hoy entre tú y yo vamos a alucinar con eso, con lo más grotesco de esta historia, pero bueno, ya me dijo él que lo escucharía en podcast para no perdérselo. Sí, conviene recuperar todos los episodios, porque claro, escuchados así uno detrás de otro dices, vaya tela. Es que he puesto todo junto, dices, o sea, no puede ser que seamos los españoles tan imbéciles desde hace 200 años, no puede ser. Bueno, teníamos ya toda la familia Mastuerza Borbón reunida en Bayona, a disposición de Napoleón, sin que Napoleón entendiera cómo esa estirpe se había metido ella solita en la boca del lobo y sin ponerle siquiera un mísero cebo. Es que habían entrado solos, simplemente porque eran tontos. La primera bronca familiar, además, tiene día y hora, allí en Bayona, delante de Napoleón, porque fue pasada las 7 de la tarde del 2 de mayo de 1808, fíjate la fecha, Napoleón recibió ese día una carta desde Madrid firmada por su lugarteniente Murat y que llevó a toda leche, entiendo que en una carrera de relevos, pues que llevó un correo. En esa carta Murat informaba de la revuelta de Madrid, que empezó temprano, a las 9 de la mañana, y que fue sofocada en un rato, en 3 o 4 horas estaba todo listo, porque no hay que dejar de insistir en ello. El cobarde ejército español permaneció impasible y acuartelado por orden de los Borbones. Y la reacción de Napoleón tras recibir esta carta sería llamar a capítulo a los Borbones, claro, además los tenía ahí a mano. Claro, no es que lo tuviera, es que decía, a ver,
en esto no era lo que habíamos quedado. Montó en cólera, Napoleón montó en cólera. Primero le pidió a Carlos IV y a la reina María Luisa que se personaran delante de él. Y les dijo que qué significaba eso de que una pandilla de gentes madrileñas de baja estofa, que ya habían sido aplastados y serían fusilados en breve, se hubieran revuelto contra los franceses. Carlos IV dijo qué barbaridad, qué vergüenza de madrileños, y llamó a sus hijos Fernando y Carlos María Isidro. La reina puso a su hijo Fernando a parir. Carlos María abrazó a su hermano Fernando, el más tuerzo callao, sin decir ni mu, y Carlos IV agobiadísimo por haber visto tan contrariado a su amigo Napoleón por culpa de esos madrileños. Y entonces dijo, ahí fue cuando dijo Carlos IV, ay, era Maridramas también una drama queen, dijo que se sentía incapaz de seguir siendo rey de España en esas circunstancias, que no quería ser rey. Y entonces Napoleón se dirigió a Fernando y le dijo, allí ya delante de todos, que si a medianoche de aquel 2 de mayo no había reconocido formal y oficialmente a su padre como el rey legítimo de España, su majestad Carlos IV, informando además inmediatamente a la Junta de Gobierno de Madrid, lo consideraría un rebelde y a los rebeldes se les fusilaba. Bueno, decir que el más tuerzo se acojonó es quedarse muy corto. Hoy sí que me cago en todo. Nada me puede importar, porque me quedé tan solo que ya no existen los demás. No tengo ni dónde caerme, nadie va a venir a verme. Todos prefieren cualquier cosa, pero lejos de mí. Pero a ver, si Carlos IV ya había dicho que no quería reinar, ¿por qué Napoleón obliga a Fernando VII a que reconociera a su padre como rey si este ya no quería serlo? Bueno, pues porque estábamos en pleno vodevil, porque empezaba el baile de las abdicaciones. A la vez que Napoleón amenazó a Fernando con fusilarlo, luego se reunió a solas con Carlos IV y con la reina y le dijo, si no quieres seguir siendo rey, yo me hago cargo de España y te doy asilo en Francia, a ti, a tu señora, a Godoy, a la familia de Godoy, a los 200 que lleváis de séquito, y oye, y además os pongo una renta. Pero claro, para eso tienes que renunciar a la corona y pasármela. Pues vale, dice Carlos IV. Y así es como se preparan unos bonitos documentos para que la corona empiece a pasar de mano en mano. El 5 de mayo de 1808, el más tuerzo escribía a Napoleón diciendo: tengo el honor de dirigirle a vuestra majestad copia de la carta que me propongo enviar al rey, mi augusto padre, por la cual abdico la corona en favor de su majestad. Bien, aquí ya tenemos a Fernando VII informando a Napoleón de que va a devolverle la corona a Carlos IV. Y también tenemos que Napoleón le ha dado a firmar a Carlos IV un tratado donde dice que cede todos sus derechos al trono de España e Indias a Napoleón, con, entre otras, las siguientes condiciones: mantenimiento de la integridad territorial, el catolicismo seguiría siendo la única religión, sin tolerarse ninguna otra, y el emperador ponía a disposición de Carlos IV y toda la tropa el palacio de Compiègne y le regalaba el castillo Palacio de Chambord, con todas sus tierras de labor, y le asignaba un pago de 30 millones de reales al año que se pagarían en plazos mensuales. Pero Napoleón entonces le regaló un palacio a Carlos IV. Sí, hija, sí. Y no veas el pedazo de palacio. Es uno de los famosos castillos del Loira. ¿Sí? y una joya del Renacimiento. Ahora bien, un momento. Una cosa es que dijera que se lo iba a ceder en propiedad y otra muy distinta que se lo cediera. Porque no lo hizo. Al final se fueron a vivir un rato al castillo, al Palacio de Compiègne. Ahí sí. Pero tenemos que el día 5 de mayo Carlos IV abdicó en Napoleón y el 6 de mayo Fernando VII, tal y como había anunciado, envió una carta oficial a su padre abdicando en Carlos IV, devolviéndole la corona. Tú mira la gilipollez supina, porque Carlos IV ya había abdicado el día anterior. Sí. Y Fernando VII lo sabía. Por eso en la carta le decía a su padre, a todo esto se estaban mandando cartas y estaban en Bayona todos juntos, ¿sabes? En la habitación de al lado.
Es absurdo todo. Bueno, pues Fernando VII ya sabía que había alquilado. Por eso en la carta le dice Fernando VII a su padre, con toda la retranca: renuncio a mi corona en favor de vuestra majestad, deseando que pueda gozarla muchos años. Ya sabía él que no la tenía. En fin, era una pantomima de principio a fin. Y también firmaron sus renuncias, por supuesto, no se trataba solo de Fernando VII y Carlos IV, sino todos los que estaban en la línea de sucesión. Y firmaron sus renuncias a todos los derechos el hermano y el tío de Fernando. Pero toda la familia lo hizo así sin rechistar, sin la más mínima resistencia o protesta, al menos. Sí, nada. Esto era lo que más enfermaba a Napoleón. Esto le ponía malo. La falta de coraje, la cobardía, el nulo sentido de Estado, la falta de patriotismo de toda esa familia. Y todos firmaron, una proclama dirigida a los españoles en la que se les informaba de que habían cedido todos sus derechos y que permanecieran tranquilos ante las sabias disposiciones del emperador Napoleón. Alguno de ellos se podría haber negado a firmar. No solo la abdicación, o sea, por un poquito de vergüenza torre diciendo yo eso no lo firmo, sino podían haberse negado a firmar todos y cada uno de los documentos que les ponía Napoleón delante. Alguno podría haber rechazado las rentas, el regalo de los palacios, alguno podría haberse negado a cumplir órdenes, pero no. Un periodista francés escribió: es un nuevo ejemplo de una familia real envilecida, apagada y destruida. Que está perfectamente definido ahí los Borbones. El mismo 5 de mayo en que Fernando VII le dijo a Napoleón que sí, que a sus órdenes, el emperador escribió a su ministro Talleyrand diciendo: en cuanto al príncipe de Asturias, es un hombre que inspira escaso interés. Es un estúpido, hasta el punto de que no he podido sacarle una palabra. No responde a cualquier cosa que se le diga. Aunque se le reprenda o se le hagan cumplidos, jamás cambia el semblante. Por lo que he visto, su carácter se expresa con una sola palabra: es un traicionero. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy conocido, empiezo a pensar. Y después de las abdicaciones ya solo faltaba que Napoleón nombrara rey a su hermano José Bonaparte. ¿Cuándo fue? Esto fue un mes después. Justo entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 1808, el propietario de los derechos de la corona de España y las Indias era el emperador Napoleón Bonaparte. En ningún momento Napoleón se proclamó rey, pero era el dueño de los derechos, solo era dueño. Y como propietario, el 6 de junio, nombró rey a su hermano José, mientras empezó a dispersar a esa familia ruin de Borbones, por Francia. Fernando, su hermano Carlos María Isidro, su tío Antonio, un par de curas, varios médicos, 9 aristócratas y cada uno de estos con su propia tropa de asistentes fueron enviados al castillo de Valençay, cerca de París, y se le asignó al Mastuerzo 500.000 francos de pensión alimenticia y 600.000 más de renta. Y a los ya ex reyes Carlos IV y María Luisa, junto con el amigo Godoy y toda su familia, con todos los asistentes que podamos imaginar, fueron trasladados al Palacio de Compiègne. El más peligroso aparentemente era Fernando, iba a decir prestigioso, el más no, el peligroso. El más peligroso era Fernando, por eso era el que estaba más vigilado. Pero como era un Mastuerzo, se dieron cuenta enseguida de que no había nada que vigilar, no había peligro, porque su única preocupación era vivir bien y adular al emperador. El ministro Talleyrand escribió a Napoleón: es indiferente a todo, muy material, come 4 veces al día y no tiene idea de nada. Es muy estúpido y muy malvado. O sea, es que no lo tenían. De nada. No, es que lo tenían. A este tío lo calaban enseguida menos los españoles, claro. Napoleón acabó comprobando, y así lo dijo, si es verdad que lo dijo, que su única preocupación con Fernando VII es que el príncipe rompiera alguna de las lámparas del palacio al descorchar una botella de champán. Pero Nieves, no intentó escapar de alguna manera, ni conspirar para, no sé, intentar recuperar el trono.
No hicieron nada. Él se dejaba, por eso es la gente desangrándose en España por ellos. Él se dejaba llevar. La sumisión, la vileza de Fernando VII le venía muy bien a Napoleón, porque en buena lógica el emperador pensaba que los españoles acabarían abandonando la lucha contra el francés en cuanto vieran que el Mastuerzo era un pedazo de Mastuerzo que no hacía más que arrastrarse ante el que debía ser su enemigo. ¿Cómo iban a ser tan imbéciles los españoles de luchar por el regreso de Fernando VII, si este hombre solo estaba preocupado por casarse con alguna sobrina de Napoleón para emparentar? Y no paraba de aplaudir las victorias francesas frente a los españoles. No sabía Napoleón que los españoles eran mucho más imbéciles de lo que nunca pudo imaginar. Los obreros de derecha no son de ahora, ¿eh? Traiciona la razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción. Igual que el negro ese de Vox, hay una sencilla explicación y creo que salta a la vista. Y es que ambos somos masoquistas. Y dame un poco más, dame un poco más. Quiero que me aficie más la hipoteca. La verdad es que escuece pensar que los españoles estuvieran muriendo mientras luchaban contra los franceses, mientras que Fernando VII estaba felicitando a Napoleón por sus triunfos en España. Así es, así es. Y con un par, ¿eh? Fernando VII iba con los franceses y los españoles iban con Fernando VII. Mira, solo la carta de felicitación al nuevo rey de España no tiene desperdicio. Te leo lo que le escribió Fernando. Doy muy sinceramente en mi nombre y de mi hermano y tío a vuestra majestad imperial la enhorabuena por la satisfacción de ver instalado a su querido hermano el rey José en el trono de España. No podemos ver a la cabeza de ella un monarca más digno ni más propio por sus virtudes. Madre mía. Bueno, hay que coger aire para entender esto, en fin. Fernando VII dio por perdido el trono y su única ambición era vivir bien, no cabrear a nadie y vigilar su propia seguridad. Era tan rastrero que Napoleón decidió publicar la correspondencia de Fernando VII para que los españoles supieran a quién demonios estaban reclamando. Y los españoles, oye, pues como quien oye llover. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! El Mastuerzo se fue de Madrid en abril de 1808 y no regresó hasta 6 años después, en mayo de 1814. Regresó gordo y rollizo, mientras los españoles se habían desangrado por él y unas cegatas Cortes de Cádiz se entregaban una constitución a ese Mastuerzo. Maldita la hora en la que regresó. Sufrir así es lo que quiero yo, que me roben a mí me pone. Y aunque arrasen con la hucha de nuestras pensiones, los votaría. Pues no ha defraudado este apodo de Mastuerzo que pone esto Fernando VII, con razón, claro. Muy suave, es un insulto muy tonto. Le llamaban imbécil, estúpido, malvado, hipócrita, así que lo tenía todo. No, ahora tengo más claro el porqué. Gracias, Nieves, un beso. Gracias a ti, Marta, otro para ti. Por ignorancia ni miedo enteraos ya, que me encanta sufrir y pasarlo mal. Por ejemplo, odio al pueblo catalán, pero nunca los voy a dejar marchar. Quiero derechitas que no sean cobardes, con mano dura, menos con el fraude y cobrar en vez de cobrar, currar por la experiencia de ayunar. Y que al rey se le permita todo, y si hay derecho de pernada, me ofrezco yo mi salario. La Ventana, en Ser Podcast. Cadena Ser, con Carlas Francino, con Ángeles Barceló. Cadena Ser, con Mara Torres, con Roberto Sánchez. Cadena Ser, con grandes profesionales. Cadena Ser, la emisora más moderna.
La Ventana con Marta del Vado. Empezamos a cerrar la ventana de este jueves. Lo que queda del día. Con Rafa Panadero. ¿Y por dónde lo hacemos, Rafa? Pues mira, vamos a empezar a cerrar la ventana de este 7 de mayo, un día en el que hemos recordado el aniversario del diario El País, que está esta semana cumpliendo 50 años. El pasado domingo llegó a los kioscos y desde hoy está también en las librerías el periódico de la democracia, una historia personal de El País. El libro sobre este aniversario escrito por Javier Cercas, que primero fue lector, luego fue aspirante a columnista y finalmente llegó a ser columnista del País, aunque antes de llegar a ese punto pasó por algún momento, digamos, de confusión. Tengo 30 años, 29 tendría, 30, y suena el teléfono un día en casa y me dice, señor Cercas, y digo, sí. Y me dice, soy del País, soy del diario El País, hemos pensado que usted podría colaborar con nosotros y tal. Y yo estoy atónito y empiezo a balbucear. Bueno, sí, no sabemos todavía qué tipo de cosa podría hacer, deberíamos pensarlo y tal. Y yo, Bueno, total que pum, ya le llamará un redactor. Y cuelgo el teléfono. Y yo pensé, pero qué inteligente es este periódico, tío. Pero es que cómo han pillado un tío desconocido por ahí el talento, qué capacidad para descubrir el talento en lugares más insospechados. Todavía estoy saltando en el comedor de mi casa, pegando saltos de alegría cuando vuelve a sonar el teléfono. Yo pienso, este es el redactor que ya me viene a decir qué es lo que me va a proponer escribir, en cultura, en no sé qué, tal y cual. Y es mi hermana Sofía. Y le digo, joder, Sofía, ¿a que no sabes lo que acaba de pasar? Y me dice, claro que lo sé, idiota, pero tú no sabes qué día es hoy o qué es el día 28, el día de los inocentes, joder. Más adelante damos por hecho que sí hubo otra llamada, esta sí en serio, porque Cercas se convirtió en columnista del País, inició su carrera como tal y ahora publica este libro sobre un periódico que se la jugó desde el principio, ha recordado, pero que se la jugó especialmente un día, el 23 de febrero. Porque se jugaron la vida los que sacaron el periódico a las 7 de la tarde, cuando todo indicaba que el golpe iba a triunfar. Porque cuando dicen, Carlas, que este golpe era un golpe de opereta y que qué chiste y que parece un torero en el Parlamento y que no sé qué, ¿qué pensó todo el mundo? Pues que había muertos en el Parlamento, en el hemiciclo, porque el hemiciclo es un sitio muy pequeñito. Sí, sí. ¿Y cómo no iba a haber muertos con ese tiroteo? Que un periódico, el único que lo hizo antes de las 12 de la noche, saliese a la calle a defender inequívocamente la democracia, porque no había ninguna duda. Ese periódico se hizo ese momento para parar el golpe. Y de ahí, recordamos el título del libro, El periódico de la democracia. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. También hemos estado y seguimos estando pendientes del Antavirus. El crucero en el que viajan los pasajeros afectados finalmente no va a tocar tierra en Tenerife, solo fondeará cerca para facilitar la evacuación. A partir de ahí los pasajeros españoles sí desembarcarán, pruebas, traslado a Madrid para controles y aislamiento. Pues no está muy claro. Ayer desde Defensa decían que iba a ser opcional, pero en Sanidad aseguraban que sería obligatorio. Por ahí ha hecho hoy su análisis, en Todo por la Radio, Toni Martínez. Esta mañana, Àngels Barceló le ha preguntado a la ministra de Sanidad, Mónica García. ¿Esa cuarentena es voluntaria? ¿Es obligatoria? Aparentemente es una pregunta sencilla. La respuesta ha sido algo complicada. Bien, yo quiero decir que lo primero es, obviamente, vamos a apelar al sentido común, a la responsabilidad de los propios pasajeros y de sus familias, no solamente en el cuidado de su salud, sino en el cuidado de la salud pública. Dicho esto, también tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, ¿no? Las medidas especiales en materia de salud pública que tienen que ver con proteger a los pasajeros y proteger al resto de la población. Ante una respuesta así, en el papel de periodista, a veces uno se dice... estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman. Sin embargo, Àngels se lo ha tomado bien y ha repetido la pregunta. Y la pregunta es muy sencilla, es si es obligatoria esa cuarentena o no es obligatoria. Escuchad, porque después de 30 segundos y de una nueva repregunta, parecería que hay una respuesta.
O sea, nosotros vamos a apelar, obviamente, al sentido común y a la responsabilidad, a que ellos mismos, ¿vale?, entiendan la necesidad de pero ¿y si no la entienden, ministro? Tenemos instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para protegerles a ellos y a la población. Es decir, instrumentos según legales, la ley orgánica, para que ellos tengan que ser confinados. Instrumentos legales, según la ley orgánica de 1986, de medidas especiales en materia de salud pública. Sí. Creo que finalmente la respuesta era esta último sí. Cansancio. Creo que sí. A pesar de lo cual, después de este sí, la ministra ha seguido matizándose a sí misma un buen rato. Tenemos los instrumentos legales, lo cual no significa que, obviamente, yo estoy convencida de que tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer estar vigilados y controlados en materia de cuidados de salud y también en materia de... Pues también a partir de este punto, de ese voluntario pero obligado, de tanta matización de la ministra, interesante la reflexión que hacía esta mañana José María Lasalle. Todo esto es lo que pone de manifiesto que después del coronavirus nos hemos quedado traumatizados o en shock y que no hemos sido capaces de desarrollar los mecanismos adecuados para hacer algo que es fundamental. Y es que en una situación como esta, la coordinación y el sentido de la responsabilidad institucional es fundamental para evitar que una opinión pública hipersensibilizada erróneamente ante estos hechos de rienda suelta al patetismo con el que se ha proyectado una cierta repulsa a no ser lo que tenemos que ser como sociedad avanzada, desarrollada, democrática, con medios adecuados para gestionar este tipo de crisis, que es acoger el problema como le tiene que corresponder a una sociedad avanzada. Reflexión de Lasalle sobre la coordinación frente al antivirus, asunto este del antivirus por el que arrancaban también hoy las noticias del Mundo Today. El gobierno ordena la inmediata liberación de Ábalos y Koldo para asegurar el suministro de mascarillas en plena crisis del hantavirus. Serán lo que tú quieras, pero los necesitamos, insiste Sánchez. La Fiscalía pide para Aldama una rebaja de la pena y un programa en prime time. TVE tendrá que hacer un hueco en su parrilla para poder cumplir la sentencia y emitir cada noche Las Noches de Aldama, el nuevo late night de la 1 que tiene como misión principal entretener, hacer reír y dar caña al gobierno. Los ciudadanos recuerdan al gobierno que si decreta un nuevo confinamiento, ya no tienen vivienda en la que encerrarse. Hace 6 años aún pudimos apañarlo, pero ahora mismo está la cosa difícil, dicen los ciudadanos ante una posible nueva pandemia. Ya han publicado en redes mensajes con el hashtag "Yo me quedo en casa de mis padres". Más allá de la política, de la coordinación o no frente al antivirus, está la ciencia, qué se sabe de verdad, y está la comunicación, cómo se cuenta lo que se sabe de verdad. Sobre lo primero, ¿qué se sabe? Nuño Domínguez. Bueno, recordemos que esto es una emergencia sanitaria, es decir, es un virus que puede tener una tasa de mortalidad bastante alta, sí. Bastante alta. Entonces, ante esta situación y la posibilidad de que haya más fallecimientos, también podríamos estar hablando de que es lo más seguro para todos los pasajeros, no solo los españoles, sino todos los pasajeros, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, si tenemos la capacidad de hacerlo y la viabilidad de ir de Cabo Verde a Canarias y después trasladarlos a Gómez-Ulla aquí en Madrid, es posible y estamos capacitados para hacerlo, ¿por qué no? Y sobre lo segundo, sobre cómo se está contando todo esto, Jaime García Cantero. No hace falta irse a las redes para ver salvajadas en torno a esto, ¿no? Decía Nuño, en la ciencia aún no sabemos muchas cosas, pero lo saben ya los tertulianos televisivos, ¿no? Que ayer ya estaban haciendo diagnósticos precisos sobre periodos de cuarentena, que es una cosa muy seria, ¿no? Sí, sí. Hablar de periodos de cuarentena sin tener ni idea de esto, yo creo que es importante que todos seamos responsables de nuestros actos y que lo que se está diciendo es absolutamente peligroso. Pues al hilo de estos, que hablan sin tener ni idea, una última idea. La gente que dice, es que no hay que dejar que el barco entre en puerto. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con el barco? Dejas el barco en alta mar, dejas que la gente se muera, porque claro, esto es una crisis sanitaria, pero también es una crisis humanitaria. Tú no puedes dejar a gente muriéndose en medio del mar. Sí, ojo, que no están muriéndose, que ahora mismo están bien. Pero creo que todos entendemos esto. Entonces, vale, no les dejas entrar. ¿Y entonces qué? Bueno, pues más allá del enfoque que le den los medios, de las medias verdades, de los negacionistas, están también las mentiras, las fake news. Y sobre el antivirus también están saliendo
ocurriendo. Nuestro especialista Marc Amorós ha repasado en La Ventana esta tarde algunas. Bueno, la más viral de estas últimas horas es una que dice que Pfizer ya tiene lista una vacuna contra el hantavirus. No, hombre, no. Bueno, dice la noticia que la farmacéutica ya ha presentado resultados prometedores para una vacuna contra el hantavirus, coincidiendo casualmente con el brote del virus que tenemos en el crucero. Bueno, no es cierto. Sí es verdad que existen estudios preliminares, pero todavía no hay ninguna vacuna aprobada en ningún lugar del mundo. También circulan otras noticias falsas. Una de ellas dice que el hantavirus no es un virus, es un virus nuevo que ha provocado alarma social. Bueno, no es un virus nuevo, es un virus que ya hace tiempo que es conocido. En redes sociales también se dice que este nuevo virus está provocado por las ratas y que habría comenzado en un crucero, y también se llega a decir que es un experimento encubierto para observar cómo la población acepta voluntariamente restricciones. La empresa del crucero, tras algunos días titubeando, y estos no son fake news, ha elevado a 30 la cifra de personas que bajaron del barco antes de que se detectara el brote. Los jueves en el Hoy por Hoy aumentamos la lista de amigos porque sumamos los que cada 15 días nos presenta Luis Alegre. Hoy venía acompañado de Leonor Walding, actriz y cantante española e inglesa, a partes iguales. A mí me pasó criando a mis hijos que siempre dicen hay que usar una persona, una lengua. Y yo, desgraciadamente para mis hijos, fui incapaz, porque me di cuenta que si elegía el castellano perdía la emoción y perdía la nana por la noche, que era en inglés para mí, y el cariño maternal, que es en inglés. Y si me agarraba al inglés y era una madre excelsa que les enseñaba inglés desde la cuna, perdía la mala leche y el humor rápido, claro, que lo tengo en español porque es el idioma en el que me he criado. Entonces sí que estaría muy, muy interesante saber dónde exactamente en mi cerebro está cada idioma, porque creo que es Spanglish lo que yo hablo. Claro. No está separado. Reconocía también Leonor que está en una edad, los 50, en la que todo se repasa y todo se revalúa. Es más fácil el fracaso que el éxito. Socialmente, te sientes más acompañado en el fracaso. Es que es maravilloso porque la psicología avanza, la neurociencia avanza, y entonces de repente hay explicaciones para todas esas cosas. Y se ha demostrado que sí, que hay una cosa que es la depresión del éxito. Yo lo contaba siempre, que yo el día que vi el cartel enorme de Hable con ella, que estaba en la glorieta de Alonso Martínez, fue un día súper triste para mí. Además me acuerdo que lo vi desde el taxi en el que iba la psicóloga. Y dije, joder, menos mal que voy al doctor, porque lo vi y ahí es donde acaban las películas. Claro. Ahí pone fin. ¿Y ahora qué? Y eso encima no es muy compartible. Porque ¿a quién le cuentas? Es que a mí también me caería mal esa tía, claro, que se pone triste por ver un cartel de una película de Almodóvar. Con todo, sobre el éxito y el fracaso, añadía la actriz y cantante que ella se siente una afortunada porque desde muy pronto, desde los 20 años más o menos, ha podido vivir de esto, de la interpretación, del cine. Y hablando de cine, mañana se estrena Yo no moriré de amor, de Marta Matute, una película que cuenta la historia de una chica de 18 años que se tiene que quedar al cuidado de su madre cuando le detectan la enfermedad de Alzheimer. Así la ve el maestro Caña. Hay determinadas películas que llegan en el momento justo, que hablan de algunos de los grandes temas que tenemos encima, socialmente y personalmente. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Los lunes al sol para hablar del paro, o cuando llegó Te doy mis ojos para hablar de la violencia de género. Son esas películas que definen una situación y definen una problemática. Aquí sería la dependencia, pero es una película donde creo que la palabra dependencia no sale en toda la película. ¿Y no es la dependencia el único concepto que está en la película sin ser nombrada? Habla del sistema, o sin hablarlo, tú estás pendiente de, bueno, el sistema tiene que cambiar en algún sentido, porque esto no lo vamos a poder soportar de esta forma. Es que si no, todo, y ella hizo, un alegato lo hizo cuando le dieron la biznaga en Málaga, y aquí hizo un alegato en defensa de la dependencia pública, vamos a decir, de la ayuda de las administraciones, para que no todo el peso de los cuidados y de la dependencia recaiga en la familia. Pero lo que me encanta de la película es que eso no se dice en la película. Claro que no. Lo dice ella fuera. Claro, porque las películas no tienen que ser una homilía
allí en una es que charla. una niña de 18 años tiene derecho a su vida si hay un sistema que permite que esta niña pueda tener una vida más normal. Vayan a verla porque además De en la verdad. película sales muy reconfortado. Pues así terminamos. Mañana volvemos a abrir la ventana desde el Auditorium en Palma. Y... Espera, Marta, ya que vamos a Mallorca, mañana Sí, hacemos sí. la ventana desde allí. Sí. ¿Puedo proponer una canción para cerrar hoy de un grupo mallorquín? ¿Qué te voy a decir? A ver, pues si todavía no los has escuchado, atenta, que yo creo que te vas a quedar impactada. Talleres Molina. Terraplanista que trabajaba en una clínica dental en Almería. Se protegía de los aviones que fumigaban con microbios a los niños en el parque, donde una noche le cortaron la cabeza a Paul McCartney y ahora es su doble el que canta She Loves You, yeah, yeah, yeah. No sé qué muy a decir. favor, entiendo, ¿no? Sí, pero Con esto nos me vamos quedo como mejor. sin Talleres palabras. Un beso, mañana Mañana más. Hasta luego. Una pistola que aseguraba que las vacunas eran microchips que se instalaban en el cerebro y que Hitler no estaba muerto. Como la quería, tuve una novia terraplanista. Como la quería, estaba loca perdida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.